va a ser un programa... Como estoy perfeccionando el salto del salmonete. Prepárense. Tienes una voz que envidiaría a María Hostín, no te jode. Respiren hondo. ¡Jamón y vino para dos, que tiene cara de desnutrío! Agárrense a la butaca. Una cara fenomenal, como la envidia cuando llega el carnaval. Relajados. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, si hay amor, si hay amor, si hay amor, si hay amor. Muy buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que se suma al homenaje a un icono de la cultura popular de nuestro país, a un gran cómico, a un gran cantante que nos ha dejado, y un gran amigo que nos ha dejado esta pasada semana, Fernando Esteso. Vamos a ir hablando de la importancia de su figura y de las películas que interpretó, de lo que representó en televisión española, que fue mucho, porque nos acompañaba siempre y todos nos recordamos de Fernando Esteso con una sonrisa. Y hemos querido invitar a una muy buena amiga del programa nuestra, también de Fernando Esteso, como es Emma Ozores. Emma, muchísimas gracias por venir y por querer recordar la figura de Fernando Esteso, que trabajaste con él, pero además pues tu padre era el actor que más veces ha estado con él trabajando. Exacto, mi padre sí que tenía muchísima relación y bueno, él disfrutaba muchísimo porque es que siempre, Fernando siempre ha sido tan cercano, tan lindo, con tanto sentido del humor, tenía esa humildad de los grandes, ¿no? Era una persona pues muy sencilla pero con mucho talento, porque mucho. Mira, ahí hemos visto cómo cantaba, las imitaciones, la voz que tenía, que era impresionante. Lo bien que hacía los papeles, porque con muchísimo ritmo, con mucha fuerza, con energía, con gracia, o sea, es que, vamos, un lujo. Y además la suerte de haber podido despedirme de él, porque justamente pues sobre diciembre o así del año pasado estuve en Valencia, en el Teatro Flumen, y como él estaba en Valencia, lo invité a ver la obra de mi padre, de su amigo Antonio Ozores, y la que estamos de gira, y le dije, ¿te quieres venir y tal? Él venía con su bombona de oxígeno y se quitaba la bombona, se hizo las fotos y después se fue a su casita con su bombona de oxígeno. Yo pedí un aplauso para él, dije que nos había hecho felices a todos, y cuando le di un abrazo y se marchó y tal, no sabía que era la despedida, lo he sabido después, pues desgraciadamente, pero fue bonito. Pues esta es una segunda despedida que le vamos a hacer los incondicionales amigos y admiradores de don Fernando Esteso, Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Un actor, un cantante maravilloso, que tal vez le faltó hacer drama. Una persona sensible. Yo cuando una persona sensible, y eso se muestra hacia gas, drama, comedia, cantes, bailes, habría que tener aptitudes, claro. Pero fíjate, yo estaba viendo estas imágenes, estaba pensando, fíjate, es que él fue una estrella cuando salir en televisión te veía todo el mundo, y cuando en el cine te veía todo el mundo. Es decir, cogió dos épocas, digamos, en las que tanto si te dedicabas al cine fue el más famoso, junto con Pajares, es decir, número uno en taquilla, no había nadie que lo superase, y estos programas de televisión española que estábamos viendo es que eran número uno de audiencia, es decir, eso es ser famoso de verdad. Es ser famoso, popular. No un youtuber, eso es ser famoso, pero de pata negra, ¿no? Exactamente, y reconocido por todo el mundo, como vamos a ver. Y eso se nota, claro, se nota en el cariño de la gente. El cariño de la gente, David Felipe Arán. Muy buenas noches. El cariño de la gente y los que seguimos siendo muy fans de Fernando Esteso, como también de nuestro amigo Andrés Pajares, que ha sentido como muy pocas personas la muerte de don Fernando Esteso, y que ha sido y sigue siendo para nosotros, Fernando Esteso y Andrés Pajares, una de las parejas más importantes de la cultura de nuestro país. Es muy oportuno que esté Emma con nosotros, porque yo creo que empastaron dos universos mágicos, únicos y geniales, que es el universo Esteso-Pajares con el universo de los Ozores, que es pura genialidad, pura herencia lingüística, creativa, artística de los grandes mimos, humoristas, dibujantes de la generación del 27 de la Codorniz. Y al hacer encaje esos dos universos
hicieron, yo creo, que unas películas imbatibles que a día de hoy tú las vuelves a ver y es que terminas riéndote a carcajada limpia por esa genialidad. Exactamente, y porque reflejan la época que estamos viviendo. Bueno, hemos hablado de los inicios. Ahí está, en 1970, Fernando Esteso haciendo flamenco. Es que tenía una voz muy buena. Impresionante la voz y las imitaciones. Lo vamos a escuchar también cantando y, bueno, las imitaciones y los sketches que ya son históricos. Y gracias a esta casa y este servicio de documentación de Radio y Televisión Española, al que agradezco enormemente el trabajo que nos facilita tanto material y tan bueno, hemos recuperado el coñac La Parra, que sigue siendo, junto con la manzana de Tony Leblanc y las empanadillas, Sí. aquí lo vemos. O sea, Salud. El Coña La Parra, como es el mejor, ofrece también el mejor de sus concursos. Cada mes sortea entre sus compradores un magnífico 1.000.000 de pesetas que puede ser para usted. bueno, o hay para que usted. ser muy grande para aguantar este sketch todo el rato e ir cogiendo la borrachera que coge y que recordamos todos, ¿verdad? Es como una rutina, además, que él haría toda su vida. En las actuaciones que iba haciendo siempre repetía este sketch y la gente lo aclamaba, ¿no? Pues, como los grandes artistas siempre tienen algo que les identifica, yo creo que esto fue... Hay que decir que él venía de una familia de joteros, ¿sabes? Por eso tiene esa voz tan estupenda. nació en Cantaba unas Zaragoza. jotas y la familia suya era de joteros. Fue desde muy pequeño, sus padres eran joteros. Hay un asunto muy interesante de Esteso y es cómo lleva esa sabiduría ancestral de las provincias a la gran ciudad, a la gran urbe, a la gran vía, a las grandes carteleras. Y entonces España se reconoce en él y de pronto pierde la vergüenza y se inunda con risa, con complicidad. Y yo creo que esa fórmula, que era la fórmula también de Mariano y de Antonio Ozores, hizo pues un gran éxito, porque realmente esa España salía un poco de ese entorno rural y se veía reconocida en los grandes escenarios, ¿no? Y decía, Había una conexión. ni tan mal, ¿no? Decía, Es ni que tan era mal. la época, Era la época. entonces era los bingueros porque empezaba lo del bingo, Sí. que vienen los socialistas porque venían los... O sea, había una serie El de divorcio películas. Es la historia de Todo España era, contada. exacto, la historia de España. Y la historia de España que empezaba en televisión, porque luego lo vamos a ver en cine, y aquí recuperamos algunas de los mejores momentos de sus imitaciones. A Luis Aguilé con esa corbata imposible, donde luego hay otro sketch que veremos más adelante con el propio Luis Aguilé. Mientras Es que vemos... parece él la voz, ¿eh? No, Es claro, que lo eso- imita increíble. Total. Lo imita muy bien. Vamos, uno de mis preferidos es este que vamos a ver de Manolo Escobar. Ya veréis. El programa Animalia. Bueno, primero, para que veáis la voz que tenía escuchando a Félix Rodríguez de la Fuente. A ver. De toda la fauna, el bicho más interesante es este vertebrado de la clase de los mamíferos. Claro, y de cogían los dinosaurios personajes populares. Estamos altísimos hablando, Emma, de que millones de personas veían estas imitaciones como esta de Manolo Escobar. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada. Y además ponía voz en directo para que se supiera que cantaba él. Era así, ¿verdad? Fernando Esteso era así de cercano, de popular. Totalmente sencillo, cercano, lindo, normal. O sea, no, tú hablabas con él y es que no, en ningún momento él hacía alarde de ese talento tan grande ni nada, ¿no? Una persona que siempre te ofrecía una sonrisa, ¿sabes? Sí, un ser increíble, de verdad. Y, Muy buena gente, además. Cómico como pocos, porque los sketches que él ideaba, creaba, como este, por ejemplo, de Julio Iglesias, no se limita a imitar. Hay un sketch divertido, como estamos viendo. Mira, vamos a verlo. De niña, mujer, como sea la niña, vaya cambiazo que ha pegado, ¿eh? La 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 la. ¿Cómo entona el tío, eh? Sí, no, y además cierra el gag diciendo, bueno, qué maravilla. Y luego están las canciones. Yo tengo 2 singles Que fueron superventas, que ¿eh? fueron superventas. Sí. La Ramona y los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Vamos a verlo. De las mozas de mi pueblo, Ramona. Ahí era un homenaje a su patria, a su A Zaragoza. Zaragoza rural, ¿verdad? Hizo mucha patria. Sí,
Hombre, es que yo pienso también que el español medio de la época de los años 70 también veía muy accesible ese universo de grandes focos, de mujeres explosivas, de tramas divertidísimas, y entonces yo creo que había ese fenómeno de identificación, bajito, no muy agraciado, un poco chaparro, y lo veían así. Sí, un poquito del español medio, Sí, ¿no? eso, Entonces uno se sentía identificado con ese personaje y con las cosas que le pasaban. Y luego o identificaba al vecino a veces, ¿no? Él decía, mira, este es como mi primo, como mi... Yo creo que llegó un momento que era él con Andrés y con Lina Morgan, eran como los ídolos del país. Sí, o sea, sí, era impresionante. Y luego la tu padre fama. siempre hacía como el muñidor, el que decía, bueno, ustedes, venga, No, por aquí, venga. vamos, hombre, ahora vamos con el clano, vamos con Mariano y con Antonio. Vamos por partes, como Jack el Destripador. Vamos por partes porque vamos a poner el debut de Fernando Esteso en el cine. Qué bueno. Primero es, en una película no es coetáneo, la primera es Celos, Amor y Mercado Común, y sobre todo donde destaca en el debut es en esta película. Aquí es protagonista Onofre. ya. Aquí es Hay protagonista. que decir que empezó en televisión, es decir, es una estrella de la televisión pasada al cine, no al revés, como a veces. Es decir, que y es verdad que esta es su primera película y es un poquito lo que decía David. Aquí ya desde el principio empieza a ser este español medio, es decir, que tú puedes ver reflejado y que bueno, que tiene incluso lo que decís, las características físicas, morales y de ideología además, como lo que era el español de la época. Y esa es su primera película protagonista. La otra que has hecho tú era secundaria como quinto o sexto. Esta es la primera que hace de protagonista. Y bueno, compartiendo Emma con los grandes como Manolo Gómez Bur, Mirta Miller, aquí estamos viéndola en Pepito Piscinas. Películas muy populares, muy cómicas, pero rodeado de grandes actores y actrices de nuestro país. Bueno, yo es que admiro esas películas. Claro. A mí me gustaban muchísimo esos guiones, me parecían muy divertidos. Las películas tenían muchísimo ritmo, la música era preciosa, los planos estaban geniales y los actores eran muy buenos todos. Yo he aprendido de ellos, he crecido con ellos y si ahora me aplauden es el aplauso de ellos. O sea, si no fuera por ellos no sé cómo habría trabajado yo, ¿sabes qué te digo? Pero sí. Pues mira, vamos a ver la primera de las colaboraciones de Emma Ozores con ese dúo que se formó Andrés Esteso, Antonio y Mariano Ozores, con las 9 películas absolutamente maravillosas. Esta es Agítese antes de usarla. Aquí está al lado de Alfonso del Real, Jenny Llada, Beatriz Escudero y, como no, Andrés Pajares, Fernando Esteso y Antonio Ozores. ¿Qué significó para ti trabajar con tu padre y a las órdenes de tu tío? Oh, pues fíjate, es que lo que decía mi tío Mariano siempre era vamos a divertirnos y de paso a hacer una película. Vamos a divertirnos. O sea que imagínate, eso era así, o sea, realmente suerte era vivir así. reírse todo el rato, pasarlo bien. Mi padre decía cosas muy graciosas, fuera también del rodaje y yo me acuerdo que siempre eran muchas risas y había un corro siempre que estaba al lado de Esteso, de mi padre, de Pajares y enseguida Mariano decía ¿qué han dicho ahora? ¿Qué han dicho? Porque nos estábamos riendo todo el tiempo y era eso, era pasarlo bien trabajando, ¿no? Entonces era una gozada. Luego además veías que eran tan profesionales, se sabían la letra perfectamente, lo hacían todo perfectamente, daban el máximo, ¿sabes? En cada plano. Entonces, claro, aprender con ellos ha sido Y además en una estas maravilla. películas se registra cuando hay incorporaciones lingüísticas de guión de Antonio Ozores, porque en cuanto ves una palabra que dice el estruburcio que es Sinforcio, bueno. y es del padre de Emma esto. Bueno, ellos doblaban las películas y mi padre en el doblaje se inventaba cosas. Eso es verdad, eso lo A mí una vez que yo tenía la boca cerrada, dice, y ahora aquí tú di, y esto es para comprar la yogurtera madre. Digo, pero si no tengo la boca cerrada. Pero como miraba para abajo, pues me dice, mételo ahí. Y era una cosa que O sea, pegaba había y era muy gracioso. doble guión, el decirlo. guión de verdad y luego el del doblaje, ¿no? Que Exacto, se metían sí, más. mi padre, y además luego le decía cosas a ellos, di esto, y tal. Y, bueno, cuando le dejaba a Mariano, que también mucho Mariano decía a veces, anda, ¿cómo vas a decir eso? Aquí estamos viendo una de las películas que sigue siendo de las más taquilleras, fíjate. Los Vingueros. Esta película, yo no sé si ellos eran capaces, tú habrás hablado con Fernando más de una vez, eran conscientes de lo que representó esta... Bueno, con Andrés Pajares, que hablo mucho con él, además tengo el honor de ser su padrino de bodas, habla siempre de decir, es que yo estoy en casa y la habré visto millones de veces, la pongo y me quedo, pero como ellos, toda España, y fue carne de videoclub. Esta película, Los Vingueros, Bueno, fíjate fue que enorme.
En Canal Sur me han contado los directivos que cuando ponen películas de estas sube la audiencia. Y fíjate si ya las han visto, ¿no? Pero es una cosa que, Los que es que te Vingueros, apetece además, verlas. empieza, que la revisé el otro día, con las largas colas del desempleo y el administrativo diciendo, le ofrezco este trabajo. Y entonces la cola dice, que no, hombre, que no, que eso cuesta mucho, que eso es muy aburrido, tal. Y se coge la cola y se marcha a casa a cobrar, dice, ahora me voy a cobrar el paro. Además, Guillermo, fíjate, tú lo año has 79. Tú lo has reflejado antes, películas como esta, como Los Energéticos, Los Liantes, reflejan lo que en ese momento era lo que se estaba viviendo en la calle, ¿verdad? Sí, no solamente las películas de él, en muchas de Ozores que no están interpretadas por él, tú ves ver la historia de España año a año. En clave de humor. Y sabes, además, en el mes en el que se estrenó, porque se hacían muchas al año, es decir, que se hacían muy continuamente, pues ver en aquel momento qué es lo que estaba pasando en España, solo que eran títulos buenísimos. Hay que decir que las películas eran buenas, pero los títulos son de auténtico genio, porque hablaba ella del guión, pero también es la historia. A veces que ves simplemente la historia, o sea, el planteamiento, dices, pero ¿cómo se les puede ocurrir esto tan ingenioso, ¿no? Es verdad. Yo hice a Roque 3, me encanta, Esa te encanta a ti. porque yo soy muy fan de Rocky. Es la que más te gusta. Y es una de las más divertidas, tiene un guión maravilloso y aquí tu padre también está sensacional. En muchos casos, en muchas películas, no es que no se entienda, pero hacen el trío perfecto. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Es genial, es genial, me acuerdo perfectamente. Ahí está de manager, bueno, del entrenador. Yo hice Roque 3, una parodia muy española. Que, por cierto, el rodaje de esta secuencia tiene unos golpes, unos mamporros con sangre y salpicaduras que ríete tú de Scorsese. O sea, hay unos primeros planos que rueda Mariano Ozores del pobre Andrés Pajares encajando los puñetazos que no veas. Esta es la que Spielberg tuvo que retrasar, no es la Guerra de las Galaxias, no sé cuál era, ¿no? Pasó la Guerra de las Galaxias, no podía estrenarse porque estaba el éxito de Los Vingueros. Y decía, ¿pero qué pasa en España que no podemos estrenar la Guerra de las Galaxias? Pues yo hice a Roque 3. Y hay que esperar a que pase esto. Porque Sí, tenían miedo a que no tuvieran mucha gente, entonces esperaron a que su golpe a que letal estrenara era Mariano. la roquina. Dice, le voy a dar una roquina, una roquina. Pero ¿os acordáis de la escena del peso? Sí. Sí, para mí era buenísima. Además improvisaron famosa, ahí. Claro, la improvisación que dice Emma es muy importante en estas películas, ¿verdad? Y La esta parte de improvisación. se ve la improvisación y la química de ellos en películas como esta. Los Liantes habla del boom turístico, de cómo la picardía, la picaresca española, una vez más, al servicio de estos dos chulos que eran Andrés Pajares y Fernando. Yo imagino que se entraría la risa muchas veces, tendrías que cortar o no cuando estabais... Sí, a ellos se les entraba la risa. Claro. Sí, Mira, ahí está Adriana, ahí está tu prima, en Los Chulos. Y había un séquito de actores y actrices que eran muy habituales. Alfonso del Real. Porque hay secundarios maravillosos en estas películas. Ojo, Los Chulos habla de una mafia de los tugurios y, en fin, que aborda asuntos de la máxima, vamos a decir, del máximo interés sociológico, incluso de la legalidad de la época. O sea, el ojo de Mariano Ozores para coger a este Soy Pajares y decir, os voy a poner en el epicentro de lo que pudiera ser un telediario, esto es lo que estaba pasando en el año 81. Y en el 83 llega, en 82, Todos al suelo, un hipotético atraco. Juega con el Todos al suelo de Tejero en el Congreso. Y es un homenaje a Tarde de Perros. Exactamente. Bueno, aquí está, tu padre está aquí, divertidísimo. Sí. No podía salir bien ese atraco. No podía salir bien, ¿verdad? Imposible, con esa malla en la cabeza. ¿Qué te decía? ¿Qué comentaba tu padre y tu tío, Mariano y Antonio, respecto a trabajar con ellos? ¿Qué percibíais vosotras? Pues que era maravilloso. En casa. Que era maravilloso porque eran muy profesionales, siempre estaban de buen humor, lo hacían muy bien, entonces era todo. Y con Mariano, además, que Mariano va súper rápido, que le daba las herramientas a cada uno necesarias, porque yo he trabajado con él y no he visto un director igual en mi vida, ¿eh? De verdad, decía, mira, Emma, aquí ahora mismo estás preocupada, vienes desde el otro lado, tienes que estar cansada porque acuérdate que tienes que estar disgustada por eso y tal. Venga, rodamos, tal, no sé qué. Y era como, voy. Y sí, no, muy rápido, lo tenía todo muy claro. Bueno, una cosa impresionante, como no he visto nunca, ¿eh? Y mira que he trabajado con directores buenos, he trabajado con Chicho, con Jaime de Armiñán, he trabajado con gente estupenda, pero yo lo de Mariano no lo he visto en mi vida.
O sea, de repente llegar a un plató que esté vacío y que decir así, Y vale, los bien, guiones- cámara aquí, vamos a poner el traveling aquí, no sé cuánto aquí, tal. Venga, vamos, empezamos. Y los guiones muy rápidos los hacía, ¿no? En muy Sí, poco tiempo. muy rápidos. Él estaba rodando una película y estaba escribiendo la siguiente. Eso es lo que yo he oído, sí. Qué barbaridad. Pero eso es el gen de los Ozores, que Sí, es prodigioso. es verdad, o sea, eso claro. es algo Sí, que va a bueno, una velocidad más allá de la luz. A ver, yo digo que han puesto el listón tan alto que no hay quien lo coja, ¿sabes? O sea, que el gen, el nuestro es un poco más pequeño, pero... Qué interesante hablar con Emma Ozores, del clan Ozores. Bueno, ella está invitada junto con tu prima Adriana, tú lo Sí. sabes, para hablar del clan Ozores. José que es Luis Ozores, increíble. Mariano, Antonio... Y los Emma, padres y abuelos. Los padres que y ya abuelos. estaban- La sexta generación Claro. de Sexta actores, mi generación. prima y yo. ya sabes. Bueno, pues tu prima y tú habéis tenido El honor, la suerte diversión de estar trabajar ahí. con ellos. Han destacado en el mundo del cine con estas películas 9, parece que eran más, eran 9, pero luego la amistad tan profunda que han tenido hizo que fueran productores de La extraña pareja. Andrés Pajares se va a Londres, ve esa maravillosa obra de Neil Simon y dice, yo la quiero traer, y la trajo a España y estuvo durante un tiempo largo con éxito monumental en el Teatro Calderón de Madrid. Ahí estuvo mucho tiempo interpretado por Andrés Pajares y Fernando Esteso, y esa película que todos recordamos de Walter Matthau y Jack Lemmon, la supieron hacer muy bien en teatro, con éxito increíble, porque eran dos grandes empresarios, además de actores. De hecho, Y- el propio Esteso comenta en alguna entrevista que a él le interesaba, que seguro que Emma lo sabe, la parte técnica, la iluminación, donde se ponían los focos, donde se ponía que poner el actor. Y Pajares muchas veces le decía, pero que eres un pesado ya, me estás volviendo loco, ¿dónde me tengo que poner? Aquí, allá, no sé qué. Porque era hay una cosa que destaca Esteso en ello, muy perfeccionista. Y lo ha dicho Emma, ¿no? Una persona que ha lamentado también muchísimo, como muchos españoles, la muerte de Fernando Esteso, es una de sus más íntimas amigas, la Maña, Lita Claver, una gran amiga a la que envío un beso muy grande desde aquí, y que en la despedida de Lita Claver en el Molino lo invitó, él fue, y aquí estamos viendo el cariño que se tenían, era inmenso, porque él le gustaba mucho también la revista y el cabaret, Sí, y lo sí, seguía sí. mucho. Mucho. Es que él también hizo muchas cosas relacionadas con todo eso. Él trabajó, antes del cine, trabajaba en teatro y en los espectáculos. Decía incluso que pudo ser niño prodigio, porque era muy pequeñito cuando cantaba las jotas y era de época de Joselito, y decía que incluso se llegó a plantear su familia que pudiera ser, al final no lo logró, pero incluso ya desde tan pequeño, y conocía a la Maña desde muy pequeños, por lo visto se conocían desde muy jovencitos. En su Zaragoza natal. Un beso muy fuerte a Lita, que es un encanto de mujer, la conozco hace muchísimas décadas, muchas décadas incluso, y es una persona que también ha sentido profundamente la muerte de Fernando Esteso. Bueno, volvemos a recuperar la jovialidad de un Fernando Esteso y Pajares, que hicieron, en este caso, él solo, películas de corte erótico o pseudoerótico de la época. El Soplagaitas. El Destape, ¿no? Del Destape, claro, el Soplagaitas juega con el título doble, ¿no? Ahí está con Paco Cecilio, fíjate. Es un gaitero que trabajaba en un prostíbulo o algo así, ¿no? Sí, Para sí. ganarse una... Y además Paco Cecilio, que venía de triunfar en televisión como el súper tacañón, ¿no? Era uno de es los... Es que muchas de estas palabras eran moneda de uso común. Claro. Es decir, este era un soplagaitas, este era un currante. O sea, muchas de las genialidades de estos títulos de Mariano Ozores era reflejar el habla coloquial de la gente, ¿no? Y esos hallazgos nuevos. Y es muy interesante como incluso como estudio filológico, diría, las películas, porque es una riqueza increíble. De hecho, ¿verdad? yo no sé cómo se concebirían, pero a mí se me ocurre que a lo mejor decía soplagaitas, ponía el título y luego a raíz de ahí haría la película. Sí, porque seguro. Un soplagaitas, este señor que toca la gaita en un prostíbulo de ambiente escocés. Tú fíjate qué argumentos, tan loco, ¿no? Bueno, y luego ¿Verdad están que las sí? parodias de las películas del oeste, que se hizo como esta, Ah, al sí, este del al oeste, este del también oeste, con qué tu padre buena. y a las órdenes de tu tío, donde había un homenaje a uno de los grandes del cine, del western, del spaghetti western, Conrado San Martín y Fernando Sancho, junto a África Prat. Estamos viendo, aquí está, pues eso, Fernando Esteso haciendo lo que mejor sabía, que era el humor, la parodia y sobre todo un homenaje al cine que le gustaba.
es la parodia de la escena del Igualach en El bueno, el feo y el malo. Que está Exactamente. dentro de la bañera. De voy, lo mato y vuelvo. Voy, lo mato y vuelvo, ¿no? Bueno, y luego hablábamos con Guillermo, con David y con Emma de lo que representaba la actualidad. Caray con el divorcio. Hablamos de un cine social que reflejaba en clave de humor y con mucho desparpajo y muy poca vergüenza lo que estaba Hay pasando. que decir que estamos haciendo las películas como en clasificaciones, pero todas eran de destape, todas eran de crítica social, que se intercambiaban, incluso las de Pajares. Fíjate, yo le oí alguna vez declarar que siempre me gustó a mí, no sé dónde lo leí, dónde lo vi, que decían, ¿cómo era para ti? Porque siempre ha preguntado a las mujeres cómo era para ellas hacer estas escenas de destape, porque efectivamente ellas eran las que se desnudaban. Pero él decía que él tampoco lo pasaba bien, que él era, había que ser muy respetuoso, no hacer ninguna mirada que pudiera ser interpretada groseramente con la actriz. Es decir, que era muy respetuoso con esa actriz. No podías, nada de bromas, nada de cosas groseras, de groserías. Como era la época de que había que hacer cosas de destape, a mi tío Mariano, el productor, le pedía que hiciera escenas de destape, o sea, tenía que suceder porque era lo que quería en ese momento el público, ¿no? Que no, entonces, pero es verdad que eran muy respetuosos, no había ninguna cosa Él lo decía, más que un trabajo. Decía, era muy importante ser tú respetuoso. Es decir, cómo lo vivían los hombres que estaban con los Pajares. Pues decía, tenemos que ser muy respetuosos, no hacer ninguna broma, ninguna mirada que pudiera dar lugar a... para mí era tenso, porque claro, no quería mostrar en ningún momento nada que pudiera ser zafio, grosero, de cara al trato a esa actriz. Aparte no tanto de eso, el papel, es que fíjate ¿qué era eso? Pues ir detrás de una chica en braga sujetador o con las... Es que una cosa como hasta tierna, te diría, después de las cosas que llegamos a ver en cine, eso es una cosa como muy Pero que no muy era fácil inocente. para los hombres, bueno esto también decirlo, no solamente para la mujer, sino para el hombre, el actor tampoco era fácil hacerlo. En esta que estáis viendo, que es también una de las favoritas que La de la destaca CIA. Fernando Esteso, dice, bueno, es que Mariano Ozores le encantaba también los teos de Mortadelo y Filemón, dice, la tía. Y dice, ¿qué tía la hacía? O sea, que es un homenaje también al universo Ibáñez y de paso al universo FBI, James Bond, las parodias el de servicio espías. secreto de su majestad. Los títulos son buenísimos. Pero con vamos a decir, las posibilidades tecnológicas que ofrecía la España de los años 80, que eran, bueno, eran las que eran. Esta es la película que él... Favorita de él, sí. Él la elige en varias entrevistas como que es mi película favorita, porque también pues era muy provocadora, era una película pues que despertaba mucho interés, porque claro, empieza con el título, o sea, tú fíjate. Claro, es que es un título provocador, claro. Y era muy valiente, ¿no? Esto es Hablar uno de que esas tiene, cosas, era sí. como, creo que el argumento es como que uno del Partido Popular de entonces, que era muy rígido, tiene un hijo ilegítimo y lo hacen pasar el cura, se declara el padre él para no perjudicar al político o algo así, ¿no? José Sazatornil. Sí, Liana, dicen que es el hijo del cura y él Y luego varias secuelas, ¿no? Sí, Una secuela. Está su prima trabajando Hombre, en la mi película. prima es la que graciosa. supuestamente está embarazada. Bueno, y he de decir que esta película se estrena el mismo año de Todos al Suelo y más de 1 millón de personas van al cine a ver esta película. ¿Dónde está lo ofendidito? No lo entiendo. Bueno, seguimos. Es curioso un apunte porque de los tres siempre se les unía a veces el cuarto, que es Saza, haciendo el hombre serio, que era víctima de las bromas y de los trucos, que siempre era como ese español antiguo, ¿no? Como Margaret Dumont con los hermanos Marx. Es la Margaret Dumont de los hermanos Marx. Qué bueno Saza, es verdad. Sí, fíjate que me acuerdo que comentaba mi padre pues lo bien que lo pasa. Él venía siempre de los rodajes súper contento, riéndose, diciendo, oh, no, porque a Andrés se le ha ocurrido no sé qué, yo le he dicho que diga no sé cuántos, y no sé qué. Y siempre era esa manera de trabajar que era felicidad constante. Hombre, ¿sabes? O sea, con gente. antes de todas estas películas, mi tío Mariano, mi tío José Luis y mi padre fueron productores y dijeron, vamos a producir una película y la vas a hacer tú, Mariano, y tal. Bueno, y hacen La hora incógnita, que era una película... Es muy buena. Muy Claro, revalorizada. Es muy y buena. tuvo todos los premios del mundo y una cosa importantísima y no fue nadie a verla. Entonces, a partir de ahí, mi tío Mariano dijo, voy a hacer las películas que gusten a la gente. Claro, y eran estas. Y lo logró, ¿eh? Bueno, años después, a Fernando Esteso lo recupera, igual que hizo con Tony Leblanc, Santiago Segura, en este caso con un cine mucho más gamberro, como es esta cuarta versión de Torrente, y en la quinta aparece, y aquí está haciendo un papel, pues eso, secundario, pero que sin duda la aparición de Fernando Esteso
engrandecía la película, porque era recuperar un mito como en su momento recuperó Torrente a Tony Y es LeBlanc. una generación posterior recuperando a sus ídolos, ¿no? Para la película, a Tony LeBlanc y a él. Eso es un detalle grande por parte de Santiago, porque yo sé que él también es admirador, al igual que yo, de ellos, y que tenga el detalle de ponerlos en sus películas a ellos Es también devoción casi lo que tiene. les devoción. encantaba. Y había un director, Agustí Villaronga, un director de cine de autor, que era muy fan de Fernando Esteso y lo quiso tener en su película, y siempre le agradeció Fernando que pudiera hacer un cine un poquito más alejado del humor, como era Loli Tormenta, una película que habla ahí está Susi Sánchez, fenomenal, que habla del Alzheimer, habla de la tercera edad, y ahí le dio un papel. Y él agradeció cuando se estrenó la película que Agustí Villaronga, que acababa de morir, le diera esa oportunidad de actuar a las órdenes de un director ya alejado de la comedia, como era Agustí Villaronga, uno de los grandes del cine español. Y la última aparición en pantalla importante de Fernando Esteso fue en Laberinto de Sombras, una película estrenada el año pasado, que está con Nacho Guerreros, con Daniel Albaladejo, un film de Alfredo Contreras, donde hace de un médico en un thriller. O sea, tocó todos los palos Fernando Esteso, y todo lo hacía bien. Yo creo que se nos ha ido un referente cultural, más que cinematográfico o humorístico, ¿no? Qué bueno, sí, yo también lo creo. Sí, además es que los actores normalmente que hacen reír, lo del drama lo hacen muchísimo mejor. O sea, cuando un actor hace comedia, se sabe que va a hacer bien el drama. O sea, Sí, Pajares, Alfredo Landa, claro, todos fueron... fíjate, Alfredo Landa, José López Vázquez, Fernán Gómez. Es que se nos han ido un montón de gente tan buena, con la que yo he admirado, con la que yo he aprendido. ¿Sabes? Es que es ya como decir, ay, Dios mío, ¿y ahora de quién aprendo? ¿No? Es que te quedas un poco sola, te quedas. Bueno, tienes que aprender de ti. Y han sido no me queda otra. Ha sido un buen termómetro, yo creo, de la temperatura del público. Es decir, la España cañí en la gran pantalla, fíjate que has puesto a Torrente y dio en el clavo con el bombazo. A mí me gustaría acabar el programa con luego vamos a ver el homenaje que le hacemos desde Secuencias, pero sí con una frase con la que os quedáis de Fernando Esteso. Una frase. Una frase. Un titular periodístico. Yo me quedaría reflexión. con bondad y talento. Bonito. Yo con conexión con el público, que no es fácil, es decir, cuando conectas con el público de verdad es cuando la gente te quiere, ¿no? Y esa conexión de verdad, ¿no? O sea, conexión de verdad pura, de las que hay pocas. Sí. Y esa conexión que lo hemos visto en televisión, ya desde el principio, en el cine, en todo lo que ha hecho, en las actuaciones en vivo, esa conexión creo que es lo que te hace ser querido, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que queremos todos. Y la sensibilidad que has dicho antes, la que es muy sensibilidad. importante. Para Yo creo que recogió un sentimiento, como hemos comentado antes, del español medio, que hasta entonces había estado un poco metido en el armario, podríamos decir, y que se vio representado. Y por eso yo creo que triunfó, porque sin tapujos, sin complejos, pues hacía el Pepito Piscinas, que también, por cierto, se convirtió en una frase de éxito. Y que hay muchos en la vida, Y que hay muchos. Sí, yo, pues que será recordado, y dentro de 50 años seguiremos hablando de Fernando Esteso, de Andrés Pajares, de Antonio Mariano Zores, de este cine, y sobre todo yo destacaría que fue una persona que huyó de la polémica, íntimo amigo de Andrés Pajares, a pesar de que la prensa decía que se llevaba fatal, nunca entró en charcos, era amable, querido y amaba su profesión. Pacífico, diría yo. Pacífico, y tenía un talento inconmensurable. Exacto. Porque todos los que nos... el talento de hacer felices a la gente. Exacto. Hemos crecido con él y por eso queríamos desde Secuencias darle este homenaje. Emma Zores, un placer. Igualmente. Te esperamos con Adriana para hablar de tu padre, de tu tío, de tus abuelos, de la saga Ozores. Que Está de gira ahora. Que está de gira, claro. No, está de gira, Con mi obra de teatro, Claro. de Antonio Zores, escrita y dirigida por él. Sí, la que vino a ver Fernando. El último que apaga el luz. último que apaga la luz. Sí, estamos de gira. Pues Estamos bien. muy bien, muy contentos y con muchísima gente. Viene todo el público, yo creo que de ellos, ¿sabes? A ver lo que hizo la pues hija. no se la pierdan, no se pierdan esta obra donde está Emma Zores. Gracias por venir y sobre todo vuelve prontito para hablar de la familia Zores, que tenemos muchas ganas. Muchas de gracias. saber. Y el homenaje, ¿verdad? Y el recuerdo Sí, y muchas gracias a vosotros por hacer este homenaje a él, de verdad, porque era un grande y hay veces que los grandes se quedan ahí en su casa y parece como que ya han desaparecido. Por eso es importante este homenaje. Pues aquí estamos, Guillermo Balmori,
La semana que viene más. Gracias también por estas aportaciones. David Felipe Herranz. Así como éramos, Moisés. Esto es así. Tal como éramos. Tal como éramos. Tal como éramos. Y aquí un saludo muy especial a Andrés Pajares, que sé que este programa le va a hacer soltar alguna lagrimita. Nos vamos con Julio Iglesias, que imitó tan bien y que se lo pasó así de bien como se merecía Fernando Esteso. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía.